El Instituto Renacer presenta su programa Palabras de Vida. A continuación, el pastor Walter Delgado. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro programa Palabras de Vida. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes un tema relacionado con el estudio que estamos haciendo sobre las bienaventuranzas. Esta vez vamos a leer Mateo 5:5, que dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Un profesor ateo daba una conferencia en una universidad famosa. El tema era la inexistencia de Dios. Habló y habló por horas. Al final solicitó a los presentes que le hagan preguntas. Un hombre allí que había salido de la indigencia por conocer a Cristo se puso en pie y comenzó a pelar una naranja delante del profesor ateo. La fue pelando poco a poco, luego empezó a comérsela. El profesor, ya molesto, le dice: ¿me vas a preguntar algo, sí o no? Y el caballero lo vuelve a ver y le dice: ¿la naranja que me acabo de comer estaba dulce o amarga? El profesor, indignado, le responde: ¿qué es esa pregunta tan estúpida? ¿Cómo voy a saber el gusto si no la he probado? Y aquel hombre, regenerado por Dios, le respondió: ¿y cómo puede usted saber algo de Cristo si no lo ha probado? Quien prueba a Cristo sabe que es lo mejor de su vida. El manso de los mansos nos llama hoy a que su carácter se establezca en nosotros por medio de su Espíritu Santo. El manso, según la Biblia, en el original hebreo, la palabra anahuá enfatiza la condición moral y espiritual de los piadosos como la meta de la aflicción, sugiriendo que ese estado va unido con una vida de sufrimientos en vez de asociarse con una experiencia de mundanalidad y abundancia. En el vocablo griego, la palabra prautes, manso, se encuentra solo 4 veces en el Nuevo Testamento. Está en Mateo 5:5, Mateo 11:29, 21:5 y 1 Pedro 3:4. Manso significa gentil, es decir, la actitud humilde y gentil que se expresa a sí misma en una posición paciente ante la ofensa, libre de malicia y deseos de venganza. El carácter del siervo de Dios debe evidenciar la mansedumbre. Es difícil que Dios pueda usar con efectividad a un hombre que no sabe dominar sus emociones. La Biblia dice, por ejemplo, que Moisés era un hombre manso. Allí en Números 12:3 dice: y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había en la tierra. Es claro entonces que Dios, para poder usar a alguien, debe trabajar en su carácter primeramente. Pero ¿qué en relación con los que gobiernan el mundo hoy? Los dueños de la tierra son los fuertes, los ricos, los violentos, los tiranos. En cambio, los mansos son atropellados, sus derechos son pisoteados, sus voces son ignoradas. Jesús dijo allí en Mateo 20, 25 al 26: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Aquí el Señor hace una diferencia entre el hombre del mundo que no tiene a Dios, el hombre que quiere ejercer poder y es tirano muchas veces, atropellando a los demás. Pero Jesús contrapone a esto y pone en medio al hombre que está consagrado a Él, al hombre que debe evidenciar otro tipo de actitud. Jesús dijo: ustedes no tienen que ser así. El que quiera hacerse grande entre ustedes tiene que ser servidor. Hoy hay cierta inclinación a entender la mansedumbre en un sentido psicológico. Creemos que la mansedumbre define a un cierto tipo de persona, a un individuo con un determinado temperamento y carácter. No, Jesús no llamó mansos a las personas de carácter apacible, débil. La mansedumbre no es debilidad, ni consiste en ceder continuamente a otros nuestros derechos.
La mansedumbre no apunta a un carácter débil, sino fuerte. Que esto es así, bueno, lo podemos ver por ejemplo en 2 Timoteo 2:25, donde se exhorta al siervo de Dios a que con mansedumbre corrija a los que se oponen. No está hablando aquí de alguien que se tiene que correr frente a aquellos que se oponen a la sana doctrina o se oponen a llevar una vida que esté vinculada con Dios. Entonces el siervo de Dios tiene que ser manso, pero no tiene que ser cobarde. Otra idea común en ciertos círculos, pero extraña a la palabra de Dios, es el concepto de que la mansedumbre tiene que ver con la educación y las buenas maneras. Y ciertamente estas pueden ayudarnos mucho a integrarnos en la sociedad y encontrar un buen lugar en ella. Pero Jesús no llamó bienaventurados a los hombres cultos y bien educados. Lo suyo era más bien dar oportunidades a los que no tenían ninguna. La mansedumbre bíblica, o viéndolo desde el punto de vista bíblico, tampoco es una virtud natural con la que venimos al mundo, o que la podemos adquirir por nuestro propio esfuerzo. Que no tenemos esta mansedumbre nosotros, lo indica Colosenses 3:1, capítulo 3, versículo 12, donde se nos exhorta, y lo dice Pablo: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Si se nos exhorta a vestirnos de mansedumbre, como cuando usamos un traje, es porque no tenemos esta cualidad en nosotros, en nuestro estado natural. En la Biblia vamos a encontrar tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento hombres que han evidenciado ser mansos. Ya hablamos algo de Moisés. Abraham, por ejemplo, mostró ser manso en su relación con su sobrino Lot, pues dejó que su sobrino tome lo mejor de la tierra. Él no se peleó con él para apropiarse de lo mejor de la tierra. En Génesis 13:8-9 dice: Abraham le dijo a Lot: no haya altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Como ven, Abraham le dio a Lot la prioridad para que él escoja la tierra que más le convenga. No fue alguien que se aprovechó de la situación y que ya había estudiado el tema para apropiarse de la mejor tierra y dejarle lo peor a su sobrino. No vemos eso. Es claro que este hombre tenía un carácter pasivo, tranquilo. Ojo que no estamos hablando de cobardía ni alguien débil. Abraham era un hombre que sabía lo que hacía, pero que él quería evitar los altercados, las peleas, las discusiones, en este caso con su sobrino. David, en relación con su hijo Absalón, por ejemplo, ya conocéis la historia: Absalón se levantó contra su padre, se sublevó, se apropió del reino. Pero en el 2 Samuel 15:14, David dejó que su hijo se apodere del reino. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros, y hiera la ciudad a filo de espada. Yo veo aquí a un David diferente de lo que bueno, tal vez cuando ya era más joven, ¿no? Un David más aguerrido, más propenso a salir a pelear contra sus enemigos. No sé si porque era su hijo quizás tuvo otra actitud, pero yo creo que el hombre también había evolucionado algo en cuanto se refiere a su carácter. Ya era un tipo más tranquilo, ya no era tanto de luchar y pelear. No es que no estuviera de acuerdo con eso. Ya creo que sus soldados, sus generales, ya tenía gente que estaba encargada de hacer toda esta labor. Pero vemos a un David complaciente, tranquilo, manso, que prefiere escapar. Y prefiere ya pues que su hijo se apropie del reino, aunque él seguramente interiormente sabía que su hijo no estaba haciendo bien. Con todo, el testimonio más elocuente sobre la mansedumbre nos lo ofrece el Salmo 37, por ejemplo. 6 veces se nos dice en este salmo que los mansos, los humildes, los que esperan en Jehová,
heredarán la tierra. En contrapartida, el mismo Salmo niega a los impíos y a los violentos cualquier éxito de carácter decisivo o final. Las victorias de los violentos son solo victorias de principio. Los violentos ganan batallas, pero pierden la guerra. Pasarán desapareciendo de sobre la tierra como el humo. Todas las declaraciones del Antiguo Testamento acerca de la mansedumbre tienen un claro perfil profético y apuntan a un centro. Es en la persona de Cristo. Jesús, podemos decir, es el manso por excelencia. En Mateo 11, 28, 29, Él dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. De manera consciente y provocadora le vemos entrar, por ejemplo, en Jerusalén como rey mesiánico, manso y humilde a lomos de un borriquillo. Corrige con firmeza, por ejemplo, a los dos hijos de Zebedeo, apóstoles que quieren destruir con fuego un poblado samaritano porque estos les habían negado hospedaje. No es el espíritu de la violencia el que cuenta con la bendición, sino el espíritu de la mansedumbre. En Lucas 9, 54, 55, vemos ahí cómo Jesús reacciona ante los hijos de Zebedeo, y dice allí: viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces Jesús, volviéndose, los reprendió, diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Jesús no aprobaba esto, no porque les habían negado hospedaje, pues merecían morir. Jesús tenía otro tipo de actitud. Jesús, a pesar de que no siempre era bienvenido en todos los lugares donde iba, no por eso pues iba a tomar algún tipo de revancha o venganza. No, el Señor no hizo eso nunca. Como tampoco espera el Señor que aquellos que tienen esta virtud de la mansedumbre, que dicho sea de paso, la Biblia habla de que es un fruto del Espíritu, pues tampoco tengan actitudes violentas contra nadie. Si la historia nos ha demostrado muchas veces a un cristianismo violento, un cristianismo espada, como el que llegó a Perú hace 500 años atrás, donde vinieron los conquistadores imponiéndonos una religión con violencia, pues vemos lamentablemente un cristianismo equivocado, corrompido de ese entonces, no el cristianismo bíblico, una mala aplicación de la fe cristiana, de imponer, de obligar, de coaccionar a otros a abrazar la fe sin que hayan experimentado una previa conversión. Con motivo de su detención en Getsemaní, su discípulo Pedro, por ejemplo, vemos que desenvaina un cuchillo y hiere a uno de sus enemigos. Pero Jesús le ordena inmediatamente volver su espada a la funda y le dice: el que espada hiere, espada morirá. Ahí en Mateo 5:39 también enseña: pero yo les digo, no resistan al que les haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. En la casa de Pilato, a manos de la soldadesca, Jesús nos ofrece todo un ejemplo de lo que es sumisión sin resistencia, al no pronunciar ni una sola palabra frente al cúmulo de injusticias que estaba padeciendo. En Mateo 27, 13 al 14, Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Mientras lo atacaban, lo insultaban, lo humillaban, lo calumniaban, Jesús, como bien lo dice la Biblia, como un manso cordero fue llevado al degolladero. El hombre manso en su relación con Dios, con sus semejantes. Vamos a ver, por ejemplo, que la mansedumbre es una actitud, ya lo hemos dicho, es una actitud hacia Dios que se manifiesta en una confianza perfecta, en una obediencia perfecta, en una sumisión perfecta. El manso es una persona que no busca en primer lugar sus propios intereses, sino los de Dios.
Es una persona que acepta la dirección divina sin ninguna murmuración, rebelión o desagrado. Manso fue Job, cuando después de perder a sus hijos, su casa, sus bienes y su salud, él dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Esto está en Job 1:21. Mansa se manifestó María cuando respondió al ángel: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Esto está en Lucas 1:38. Manso se reveló Pablo, por ejemplo, cuando dijo a Jesús, después de haberlo conocido en aquella visión que tuvo de él camino a Damasco, cuando estaba persiguiendo más creyentes, y no se rebeló, no se levantó contra la presencia majestuosa de Jesús, sino que el hombre allí, asustado y obviamente había quedado enceguecido por la luz brillante que había visto, pues él va a reaccionar diciendo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y manso se mostró Jesús cuando oró en Getsemaní. Yendo un poco adelante, dice la Biblia ahí en Mateo 26:39, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. En relación con los hombres, el manso no es un débil, ya lo dijimos. Lo que ocurre es que gracias a su relación con Dios puede controlar sus acciones y reacciones frente a sus semejantes. Por eso, no es alguien que se venga de los agravios, no zancadillea ni empuja a su prójimo para usurpar su lugar. El manso respeta y defiende el derecho de los otros, y en su trato se asemeja a Jesús. Este enfrentó a su prójimo con unos sentimientos mezcla de suavidad y de firmeza, como hizo en el caso de la mujer que fue sorprendida en adulterio, ahí en Juan 8, o contacto y coherencia, como manifestó en su conversación con la mujer samaritana, por ejemplo, ahí en Juan capítulo 4. También en el trato con sus discípulos observó Jesús esta mezcla de bondad y de firmeza, de dulzura e inflexión. Mateo 5:5 dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ni Alejandro Magno, ni Napoleón, ni Hitler, ni Stalin, que fueron dictadores, han conseguido fundar un reino tan grande y tan duradero como el manso Jesús de Nazaret. Este reino se extiende cada vez más con el paso del tiempo. Sus soldados no llevan espadas ni pistolas, van como ovejas en medio de lobos, sufren persecución e injusticias, son raptados, encarcelados y asesinados, pero todos lo soportan. Se les ataca y ellos no contraatacan, se les pega y ellos bendicen, se les da muerte y ellos oran por sus verdugos. Y el reino continúa extendiéndose imparable. La tierra no es del león, sino del cordero. No es el hombre enérgico y violento quien conquista el mundo, sino el manso, sufrido y paciente, que espera en Dios. Y Dios te llama, mi querido hermano, a ser manso, como lo fue Jesús. Aprendamos de él. Espero que esta reflexión haya sido de bendición para tu vida. Mi nombre es Walter Delgado y estaremos en contacto en una próxima oportunidad. El Instituto Renacer presentó su programa Palabras de Vida. Esperamos que este programa haya sido de bendición para tu vida. Nos vemos en una próxima edición.